Esto es un plano cartesiano, una herramienta que nos permite visualizar las matemáticas, al menos en un plano bidimensional, por lo que contamos con solamente dos ejes, el eje de altura, o el eje Y el eje de anchura, o eje X. Esta herramienta es muy útil cuando queremos graficar cosas relativamente sencillas, algunas funciones y ecuaciones. Pero ¿qué pasa si quisiésemos graficar algo más complejo? Algo más acercado al mundo real, ya que el mundo real es un mundo tridimensional. Pues podríamos rotar este plano alrededor de, por ejemplo, su eje Y. Lo que obtendríamos es un espacio cartesiano. Un espacio que nos permite visualizar las matemáticas en 3 dimensiones. Contamos con un eje más, el eje de profundidad, el eje Z. Aunque este sea un espacio tridimensional, no nos impide que podamos graficar cosas en 2 dimensiones. Por ejemplo, estamos aquí graficando las funciones x cuadrado y 2x en el intervalo de 0 a 2. Como podemos observar, hay un hueco entre ambas gráficas. Este hueco posee un área. Gracias a las herramientas del cálculo, podemos obtener el área que hay entre ambas curvas. Ahora bien, si somos algo imaginativos, podríamos pensar qué pasaría si rotásemos este área alrededor de algún eje. Por ejemplo, el eje Y. Pues lo que pasaría es que obtendríamos el rastro de un objeto tridimensional. Este objeto tridimensional podríamos visualizarlo como un sólido. Esto es un sólido de revolución. Su nombre viene porque es un sólido tridimensional que nace de revolucionar un área de una o más curvas alrededor de algún eje, al que llamamos eje de rotación. Por supuesto, esto es un sólido. Podríamos pensar que si tiene un volumen o incluso un área superficial. La respuesta es que sí. Los sólidos de revolución poseen ambas, poseen volumen y área superficial. Y ahora la pregunta es, ¿podemos calcular el volumen y o el área superficial de un sólido de revolución? La respuesta es sí. A pesar de que los sólidos de revolución normalmente son sólidos irregulares, cuyos datos no podemos obtener a partir de simples fórmulas de objetos como un cubo o una esfera, el cálculo nos da las herramientas necesarias para que podamos calcular tanto el volumen como el área superficial de un sólido de revolución. Y de eso es de lo que hablaremos en este video. Cómo el cálculo integral nos permite obtener el volumen y área de sólidos de revolución. Cuando nosotros tenemos un sólido de revolución, al ser un objeto tridimensional, podemos darnos cuenta que posee un volumen. ¿Cómo podemos calcular el volumen de ese sólido de revolución? Bueno, existen varios métodos que explicaremos más adelante. Pero debemos de entender qué es un volumen. Si tenemos un objeto tridimensional, podemos partir ese objeto tridimensional en varias secciones. Estas secciones tienen una cierta profundidad, que llamaremos, por ejemplo, dx. Y estas secciones tendrán una cierta área. A esta área, pues, dependerá
de en qué X nos encontremos. Nos podemos encontrar en este X, como en este X, como en este X. El área dependerá del X en el que encontremos. Entonces, el área depende del X en que nos encontremos. Por lo que un volumen es la suma de todas las áreas que hay en un objeto desde un intervalo A hasta un intervalo B. Desde un número A hasta un número B. La suma de todas las pequeñas secciones del objeto, la suma de todas esas pequeñas secciones es a lo que llamamos volumen. Entonces, para hallar el volumen de un objeto necesitamos sumar todas las secciones que tiene el objeto. Como habíamos dicho antes, para hallar el volumen de cada una de las secciones debemos de multiplicar el área de esa sección por su grosor, que en este caso es de X. Entonces, cada sección tendrá este volumen. Este es el volumen de cada sección. Y como hablamos de sumar todas las secciones que hay en el objeto desde un punto A hasta un punto B, podemos intuir que eso se trata de una integración. Una integración desde el punto A hasta el punto B. De esto, de todos los volúmenes de las secciones. Por lo que sería una integración de el volumen de cada una de las secciones desde un punto A hasta un punto B. Y esto sería el volumen. Pero, ¿cómo podemos calcular el volumen de cada una de las secciones? Ya que las secciones normalmente no tienen esta forma. Y por ejemplo, podríamos tener una gráfica cuya curva fuera algo así. Y aquí tendríamos que buscar una forma de dividir cada una de estas partes en secciones. ¿Cómo podemos calcular el volumen de cada una de esas secciones? Pues existen 3 métodos de los que hablaremos a continuación. Cuando tenemos un sólido, podemos pensar en dividirlo en diferentes secciones. Estas secciones podrían ser perfectamente discos, ya que los discos nos permitirían hacer una aproximación de, el volumen de nuestro objeto. Nos tenemos que asegurar de que haya la mayor cantidad de discos dentro de nuestro sólido de revolución, ya que mientras más discos haya, más precisa será nuestra aproximación. Si tenemos pocos discos, puede ocurrir esto. Podemos sumar todos los discos que hay desde el punto A hasta el punto B, pero el volumen de los discos, al sumarlos, sería muy diferente al volumen de nuestro sólido. Por lo cual, lo mejor que podemos hacer es dividir a nuestro sólido de revolución, que va desde el punto A hasta el punto B, dividirlo en la mayor cantidad posible de discos, ya que mientras más discos tengamos, más precisa será la aproximación al volumen. Si tenemos una cantidad que tiende a infinito de discos debajo de nuestra curva al rotarla, si tenemos una cantidad que tiende a infinito de discos debajo de nuestra curva, si tenemos una cantidad que tiende a infinito de discos debajo de nuestra curva, más será la aproximación de nuestro volumen de nuestro sólido. Si la cantidad de discos debajo de nuestro sólido tiende a infinito, la suma de los volúmenes tenderá al volumen real
de nuestro sólido. Pero ¿cómo logramos que haya una cantidad que tiende a infinito de discos debajo de nuestro sólido? Bueno, pues podríamos hacer que nuestro disco tenga un ancho que tiende a cero, ya que si hacemos que el ancho de nuestro disco tienda a cero, podemos acumular una mayor cantidad de discos. Entonces, sabemos que debemos de sumar una cantidad que tiende a infinito de algo cuyo tamaño tiende a cero, por lo que podríamos deducir que se trata de una integración, de una integral definida desde un punto A hasta un punto B de nuestros discos. Entonces, queremos sumar una cantidad que tiende a infinito de discos cuyo ancho tiende a cero. Debemos de plantearnos cuál es el volumen de cada uno de nuestros discos. ¿Cuál es el volumen de cada uno de nuestros discos? Bueno, el volumen de cada uno de los discos lo podemos obtener bastante fácilmente, ya que estamos hablando de un pequeño cilindro. Entonces, estamos hablando del área frontal multiplicada por su ancho. Y el área del disco equivale a pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado es el área y lo multiplicamos por el ancho del disco. Este es el área de cada disco. Entonces, debemos de averiguar cuál es el ancho de nuestros discos y cuál es el radio de nuestros discos. Bueno, el ancho de nuestros discos habíamos dicho que debía de tender a cero. Y cuando nosotros estamos hablando de una integral, estamos hablando de una función multiplicado por un diferencial. En una integral, la diferencial es un número que tiende a cero. Es un número que tiende a cero. Entonces, si nosotros nos podemos aprovechar de que el diferencial tiende a cero a la hora de hacer esta multiplicación, y podríamos decir que el ancho de nuestros discos tiende a cero, por lo cual ya tenemos nuestro ancho. Ahora, ¿cuál es el radio de nuestros discos? Pues a partir de esta gráfica podemos deducir que se trata de f de x, ya que es la distancia desde el eje de rotación hasta la gráfica. Esa distancia es f de x, y esto es el radio de cada uno de nuestros discos. Ese es el radio de cada uno de nuestros discos, f de x. Entonces, ya sabemos que el radio debe de ser f de x. Entonces vamos a reemplazar términos con lo que ya sabemos. Si sabemos que el volumen de un disco está dado por pi por radio al cuadrado por el ancho del disco, podemos reemplazar términos y decir que el volumen de cada uno de nuestros discos será nuestra función f de x al cuadrado por su ancho, que es de x. Y este es el volumen de cada uno de nuestros discos. Volviendo a la integración, podemos entonces integrar lo que necesitamos, que es integrar básicamente esta cantidad, todos nuestros discos. Por lo cual vamos a integrar pi por f de x al cuadrado por dx. Y esto equivaldría al volumen de nuestro sólido de revolución. Esto equivaldría al volumen de nuestro sólido de revolución, ya que estamos multiplicando, ya que estamos sumando una cantidad que tiende a cero de estos discos. Por lo cual, al sumar una cantidad que tiende a infinito de estos discos, obtendríamos el volumen que tenemos.
el volumen de nuestro sólido de revolución, que es una aproximación. No es el volumen exacto, ya que tiende a infinito. Tiende, mas no es infinito. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un sólido que gira alrededor del eje Y? Por ejemplo, si tuviésemos una parábola que gira alrededor del eje Y, lo que obtendríamos sería una suerte de vasija. Esta vasija también tendría un cierto volumen y también podríamos partirla en una cierta cantidad de discos. El ancho de estos discos sería de Y, ya que estamos moviéndonos a lo largo del eje Y. Entonces, el ancho de nuestros discos sería de Y. ¿Cuál sería su radio? Su radio podríamos decir que es F de Y. F de Y. Nosotros debemos de encontrar la inversa de nuestra función para poder rotarla alrededor del eje Y. Debemos de integrar con respecto a Y. Por lo cual, para obtener nuestro sólido con respecto al eje Y, debemos de hacer la integración desde C hasta D, que es la notación que utilizamos cuando nos movemos por el eje Y, de pi por f de Y al cuadrado por dy. Y esta sería nuestras fórmulas para encontrar el volumen de un sólido en revolución utilizando el método de discos. Esto funciona cuando vamos por el eje X y este otro funciona cuando nos movemos por el eje Y. Por medio de estos métodos podemos obtener el volumen de sólidos que no tienen ningún tipo de concavidad, ya que un disco no tiene ningún tipo de orificio, es un sólido, no podemos hacerle un agujero aquí en medio, por lo cual solo funciona para sólidos que no tienen ningún tipo de orificio. A continuación veremos un ejemplo para entender mejor el concepto del método de discos. Como ejercicio para entender mejor el método de los discos, vamos a realizar el problema que nos dice que debemos rotar la función f de x es igual a 3/4 de x menos 1/8 de x cuadrado alrededor del eje x en el intervalo que va desde 0 a 6. Lo primero de lo que nos debemos de dar cuenta es que debemos de rotar el sólido alrededor del eje x. Entonces vamos a utilizar la fórmula del volumen de un sólido cuando lo rotamos alrededor del eje x, que es básicamente pi por la integral que va desde a hasta b de f de x al cuadrado de x. Entonces vamos a proceder a sustituir variables, lo cual nos quedaría que nuestro sólido es la integral que va desde 0 hasta 6 de 3/4 de x menos 1/8 de x cuadrado al cuadrado de x. Entonces, vamos a proceder a realizar la integración, por lo cual vamos a primero a realizar pues este polinomio, vamos a elevarlo al cuadrado, por lo cual nos quedaría la integral desde 0 a 6 de 9/16 x cuadrado menos 3/16 x al cubo
x al cubo más un 64ava parte de x a la cuarta de x. Entonces, utilizando la regla de la potencia inversa, obtenemos que nuestra primitiva es 3/16 x al cubo menos 3x a la cuarta partido 64 más, ahí estamos, x a la quinta partido 320. Y esa sería nuestra primitiva. Y vamos a proceder a evaluarla utilizando el teorema fundamental del cálculo, que nos dice que pues para evaluar una integral definida debemos de evaluar la primitiva en b y restarle la primitiva en a. Entonces, nuestra primitiva en b sería tal que 3/16 por 6 al cubo menos 3/64 por 6 a la cuarta más 6 a la quinta partido 320 menos nuestra primitiva en a, que sería 0. ¿Por qué 0? Porque cuando evaluamos nuestra primitiva en 0 sería 3/16 por 0 nos da 0. 3 por 0 a la cuarta, 0. Partido 64 nos sigue dando 0. Menos 0 sobre 360, que es 0. Entonces, sabiendo de que 6 es nuestro b y 0 nuestro a, bueno, sabemos de que al evaluarla en a nos dará 0. Entonces, todo esto lo multiplicamos por pi. Y al evaluarlo, nos obtendríamos que nuestro volumen es igual a 81/20 pi unidades cúbicas. Y ese sería el volumen de nuestro sólido de revolución. A continuación, procederemos a ver en una gráfica cómo se vería nuestro sólido al rotar alrededor del eje X. Procederemos a graficar la función f de x 3/4 de x menos 1/8 de x cuadrado en el intervalo desde 0 hasta 6. Como podemos observar, al rotar el objeto, obtendríamos una forma bastante parecida a la de un balón de fútbol americano. Y podemos ver de que no es tan descabellado de que el volumen sea de 81/20, que es un volumen bastante pequeño, porque estamos hablando de un sólido bastante pequeño. Entonces, este es el sólido de revolución que hemos conseguido al realizar el procedimiento que hemos mencionado anteriormente. Podríamos pensar si es posible crear un sólido que tenga cavidades. Y la respuesta es que es posible, utilizando el método de las arandelas, aunque muchas veces se llama método del disco arandelas. ¿Por qué? Ahorita lo veremos. Para lograr que un objeto, un sólido de revolución, tenga cavidades, normalmente requerimos de dos funciones. Aquí tenemos una función f de x y aquí tenemos una función g de x. Por lo cual vamos a definir un intervalo desde a hasta b. Y si nos fijamos, podemos crear dos grupos de disco diferentes. Los discos internos,
que cubrirían hasta G de X. Estos serían los discos internos y discos externos que cubrirían hasta F de X. Por lo cual nuestro objeto se vería algo así. Este sería nuestro sólido de revolución. Este objeto, si nos fijamos bien, tiene cavidades. Esa cavidad es pues esta cavidad interna que tenemos acá adentro. Esta es nuestra cavidad. Y tenemos que f de x cubre a g de x. ¿Cómo podemos obtener el volumen de este sólido? Bueno, pues es bastante sencillo. Como hemos dicho antes, tenemos dos grupos de discos. El primer grupo de discos es este grupo de discos internos que tenemos aquí. Este es nuestro primer grupo de discos. Y tenemos nuestro grupo de discos externo, que es este que tenemos aquí. Tenemos dos grupos de discos, nuestro grupo externo y nuestro grupo interno. Para obtener el volumen del sólido, lo que tenemos que hacer es tomar el volumen de todos nuestros discos externos y restarle el volumen de nuestros discos internos. Lo que pasaría es que es como si le estuviésemos haciendo un orificio a nuestros discos externos. Y eso es una arandela. Vamos a visualizar mejor una arandela. Una arandela es un disco que tiene un orificio interno. Este orificio es como un disco interno. Por lo tanto, nuestra arandela tendría dos radios. Vamos a realizar la suma entonces de varias arandelas. ¿Cuál es el radio de nuestras arandelas? Tendríamos un radio mayor, un radio externo, que sería, por ejemplo, R mayúscula, y tendríamos un radio interno, que podríamos llamar solo R minúscula. El radio mayor representa el radio desde el centro de nuestra arandela hasta el borde externo de nuestra arandela. Y el radio interno sería desde el centro de nuestra arandela hasta el borde del orificio. Entonces, ¿cuál es el volumen de nuestra arandela? Como hemos dicho antes, esto es como un disco, por lo cual ambos discos, el disco interno y el disco externo, comparten anchura. Entonces, aquí podríamos pensar en dos volúmenes. El volumen del disco total, podríamos llamarle volumen 2, y el volumen de nuestro orificio, que podríamos llamarle volumen 1. Entonces el volumen de nuestra arandela sería el volumen total de nuestro disco menos el volumen del orificio. ¿Cuál sería el volumen de nuestro disco total y cuál sería el volumen de nuestro orificio? Bueno, pues podemos utilizar el volumen de un disco. Como habíamos dicho, el volumen de un disco está dado por pi por radio al cuadrado por anchura. Entonces nuestro volumen 2 sería pi por el radio mayor al cuadrado por anchura. Y el volumen menor sería dado por pi por el radio menor al cuadrado por anchura. Entonces nuestro volumen de nuestra arandela es volumen 2 menos volumen 1. Entonces nuestro volumen sería
pi por el radio mayor por anchura menos pi por el radio menor al cuadrado por anchura. Aquí podemos realizar una factorización y quedaría tal que el volumen de nuestra arandela sería pi por anchura por el radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. Este sería el volumen de cada una de nuestras arandelas. Entonces debemos de buscar esto y traducirlo al lenguaje del cálculo, más específicamente al de una integral. Nuestra integral estaría definida siempre desde un intervalo a hasta b. Y vamos a integrar muchas arandelas. Entonces tenemos que buscar cuál es nuestro ancho, cuál es nuestro radio mayor y cuál es nuestro radio menor. Nuestro ancho, al igual que el método de discos, será dx, ya que estamos buscando que las arandelas sean lo más delgadas posibles, que tienda a cero. ¿Cuál será el radio mayor? Bueno, podemos visualizar esto en otra gráfica. Por ejemplo, si tuviésemos aquí nuestra función f de x, aquí nuestra función g de x, lo que nos podemos dar cuenta es que la distancia de aquí para acá, esta distancia es f de x, ¿cierto? Ese sería nuestro radio mayor, sería la función mayor, f de x. Y si nos fijamos bien, nuestro radio menor sería g de x. G de x. Y así es como encontramos nuestro radio mayor y nuestro radio menor. Entonces, sabiendo cuál es la parte de cada una de nuestras arandelas, podemos decir que el volumen de nuestro sólido es pi por anchura por radio mayor menos radio cuadrado menor. Y sustituyendo y sacando pi, obtendríamos que el volumen de nuestro sólido alrededor del eje X sería f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado de x. Y esta sería la fórmula para hallar un sólido de revolución por medio del método de las arandelas. Por supuesto, al igual que el método de discos, podemos utilizar esto alrededor de un eje Y. Y el concepto sería el mismo, simplemente tendríamos que integrar con respecto a Y. Por lo cual, si este es nuestro volumen con respecto a X, nuestro volumen con respecto a Y será pi desde C hasta D de f de Y al cuadrado menos g de Y al cuadrado de Y. Y esta sería la fórmula para hallar sólidos de revolución por el método de las arandelas. Pues simplemente sería restar un disco mayor y hacerle un orificio al quitarle un disco menor. Eso sería básicamente el método de las arandelas. A continuación veremos un ejemplo para entender mejor qué es lo que estamos haciendo. Como parte de la explicación del método de las arandelas, vamos a realizar el siguiente ejercicio. El ejercicio nos dice que debemos derrotar el área entre f de x es igual a la raíz cúbica de x y g de x es igual a la raíz de x partido 4 alrededor del eje y en el intervalo 0,2. Entonces,
Lo que nos está pidiendo esto es que agarremos la función y la rotemos alrededor del eje Y en el intervalo 0, 2, lo que significa que vamos a empezar con un C es igual a 0 y con un D es igual a 2. Ok, antes de empezar hay algo que hay que tener muy en cuenta cuando realicemos un sólido alrededor del eje Y. Y es que si lo rotamos alrededor del eje X, el radio mayor, el radio externo, será f de x. Y el radio pequeño será g de x. Eso es cierto. Pero, ¿qué pasa si rotamos el mismo objeto, pero alrededor del eje Y? Bueno, lo que va a pasar es que el radio externo, el radio mayor, va a ser g de x, no f de x. Y el radio menor, el radio pequeño, va a ser f de x. Por lo que tenemos que invertir. Y cuando realizamos el sólido alrededor del eje X, lo que hacemos es hacer f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado. Pero como el radio, porque es el radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. Y en este caso el radio mayor es g de x. Por lo que aquí será g de y, porque vamos a usar la inversa, al cuadrado menos f de y al cuadrado, ya que el radio mayor es g de x y el radio menor es f de x. Ok, una vez hemos entendido eso, pues estamos listos para poder comenzar a explicar y a realizar el ejercicio que nos piden. Entonces, para realizar el ejercicio que nos piden, lo primero que tenemos que usar es pues la fórmula de un sólido que gira alrededor del eje Y. Recordamos utilizando el eje mayor partido el radio menor. Entonces, nuestra fórmula sería V es igual a pi integral desde C hasta D de nuestro radio mayor, podemos llamarlo F o G, con que sea nuestro radio mayor al cuadrado, menos el radio menor en función de Y al cuadrado de Y. Entonces nos tenemos que preguntar cuáles son las inversas de nuestras funciones. Si tenemos f de x es igual a la raíz cúbica de x, la inversa de esa función será x al cubo. Y si tenemos g de x es igual a x partido 4, la inversa de esa función será 4x. Ok, entonces ya conocemos las inversas de nuestras funciones. Podemos pues empezar a resolver al reemplazar los datos de nuestra fórmula. Entonces decimos aquí pi es igual a la integral desde 0 hasta 2 de nuestro radio mayor. Y en este caso, nuestro radio mayor es este. Y nuestro radio menor es este. Entonces,
el cuadrado de nuestro radio mayor al cuadrado menos nuestro radio menor al cuadrado de x. Recordemos que estamos integrando las inversas, entonces podemos hacer esto. Ok, entonces, como estamos integrando las inversas, ponemos aquí x. Simplemente al realizar la inversa estamos haciendo un cambio de variable para que y pase a ser x y viceversa. Entonces podemos realizar esto. Aquí estamos integrando alrededor del eje y. Ok, entonces vamos a realizar la integración. Entonces esto, al igualar, obtenemos pi, la integral desde 0 hasta 2, de 16 x cuadrado menos x a la sexta de x. Y vamos a proceder pues a obtener la primitiva. Entonces vamos a hacer pi, y al obtener la primitiva obtenemos de que 16x cuadrado pasa a ser 16x al cubo partido 3 menos x a la sexta pasa a ser x a la séptima partido 7, desde 0 hasta 2. Ok, entonces vamos a evaluar utilizando el teorema fundamental del cálculo. Entonces nos quedaría 16 por 2 al cubo partido 3 menos 2 a la séptima partido 7 menos 0. Porque cuando evaluamos en nuestro segundo intervalo nos damos cuenta que esto se vuelve 0. Entonces vamos a multiplicar por pi esto, y al efectuarlo en una calculadora obtenemos de que el volumen, bueno, vamos a ponerlo de otro color, ahí estamos, de que el volumen de nuestro sólido es 512 partido 21 pi unidades cúbicas. Ahora procederemos a realizar pues una gráfica para observar cómo se vería nuestro sólido girando alrededor del eje Y. Vamos a proceder a graficar el área que hay entre la raíz cúbica de x y x a la cuarta en el intervalo de 0,2 del eje Y, la cual se vería algo así. Entonces, al revolucionarla alrededor del eje Y, obtendríamos esta gráfica. Esta gráfica pues es como un plato, y nos podemos dar cuenta que el área que contiene es relativamente grande, ya que a pesar de no ser muy alta, es bastante ancha, cubre bastante espacio a lo ancho, por lo cual pues ya sabemos que cubre bastante área el sólido de revolución del área entre la raíz cúbica de x y x a la cuarta. Este sería ese sólido al revolucionarlo alrededor del eje Y. Muchas veces, cuando rotamos un sólido de revolución, lo queremos rotar alrededor del eje Y y no alrededor del eje X. Pero nos encontramos con una dificultad: obtener la inversa de la función. Por esto se creó el método de cascarones cilíndricos. El método de cascarones cilíndricos es un método algo diferente al método de discos y arandelas, pero no lo hace más complicado. Este método invierte lo que nosotros sabemos alrededor de cómo obtener un sólido, ya que para obtener un sólido que gira alrededor del eje Y, nosotros no necesitamos la inversa de la función, pero sí que necesitamos la inversa de la función si quisiéramos un sólido
alrededor del eje X. Entonces, si giramos un sólido alrededor del eje Y, nosotros podemos crear un sólido en caso de que tuviésemos, por ejemplo, si nuestro sólido fuera desde un punto A hasta un punto B, podemos darnos cuenta que se pueden formar ciertos cilindros. Estos cilindros son resultado de rotar la gráfica alrededor de un eje, y que al sumar los volúmenes de todos estos cilindros internos obtendríamos el volumen de nuestro sólido. Por lo cual podemos pensar, nuestro objeto es un cilindro, ¿cierto? ¿Cómo es más que un cilindro, es un cascarón cilíndrico? Entonces, ¿cuál es el volumen? ¿Cuáles son las partes de nuestro cascarón cilíndrico? Pues nos podemos dar cuenta de que nuestro cascarón cilíndrico puede verse de este modo. Y aquí está. Este es un cascarón cilíndrico. El cascarón cilíndrico tiene una altura h. Y tiene, pues, un radio. Este radio. Entonces, el volumen de este cascarón cilíndrico es 2pi, su volumen es 2pi por el radio, por la altura, por el espesor del cascarón. El cascarón debe de tener un grosor. Ese grosor debe de ser mínimo, pero existe. Entonces, por el grosor, por el espesor del cascarón, entonces debemos de sustituir variables. Entonces, 2pi. ¿Cuál es el radio de nuestro cilindro? Pues si nos fijamos bien, el radio de nuestro cilindro es la distancia desde el centro, desde el eje de rotación, hasta el X en el que nos encontremos. Así que la distancia, nuestro radio es X, ya que nos vamos moviendo por el eje X. Cuando vamos moviendo por el eje X, nos estamos moviendo por distintos X, por este. Entonces nuestro radio es X. Entonces podemos aquí decir es igual a R. ¿Cuál es el alto de nuestro cascarón? Bueno, esto lo podemos visualizar mejor en otra gráfica. Podemos ponernos por acá. Por acá. Y... ok, entonces nosotros podemos visualizar de que el radio va a ser X y el alto va a ser f de X. Va a ser la distancia desde el X en el que nos encontremos hasta la gráfica, o sea, f de X. Entonces, f de X y X van a ser las partes de nuestro cilindro, va a ser el radio y va a ser, pues, la altura de nuestro cilindro. Pero ahora la última pregunta, ¿cuál es el espesor de nuestro cilindro? Bueno, nosotros queremos tener la mayor cantidad de cilindros dentro. Entonces, ¿cuál es la única forma en que vamos a tener una enorme cantidad de cilindros aquí dentro? Pues que el grosor de cada cilindro tienda a 0. Y cuando trabajamos con integrales, la parte que tiende a 0 de la integral es la diferencial. Este es entonces el espesor de nuestros discos, dx. Es el espesor de nuestros discos. Entonces, cuando reemplazamos nuestra fórmula, el volumen de cada uno de nuestros discos va a ser
2pi por el radio, que en este caso es x, por la altura, que es f de x, por el espesor, que es de x. Entonces, aquí es cuando debemos de proceder a integrar, ya que queremos una cantidad que tiende a infinito, una cantidad que tiende a infinito de discos. Entonces vamos a proceder a realizar la integración. ¿Cómo vamos a proceder a hacer la integración? Bueno, pues lo que vamos a hacer es decir desde un punto A hasta un punto B, el volumen es cada uno de nuestros cascarones cilíndricos, lo cual sería el volumen para un cascarón que gira alrededor, un sólido que gira alrededor del eje Y, será 2pi por la integral desde A hasta B de x por f de x por dx. Esto cuando queremos que un sólido gire alrededor del eje Y o un eje vertical. Ahora, si nosotros queremos que gire alrededor de un eje horizontal, pues será integrando con respecto a Y, como los otros métodos. Entonces vamos a utilizar aquí desde A hasta B de Y por F de Y por dy por dy. Y esto es cuando queremos rotar alrededor del eje X. Como podemos ver, la mayor ventaja del método de los cascarones cilíndricos es que no necesitamos obtener la inversa de la función para poder girarla alrededor del eje Y. Simplemente podemos utilizar la función normal para poderla, girar alrededor del eje Y. Aunque si quisiéramos girarla alrededor de un eje horizontal como las otras veces, sí tendríamos que utilizar la inversa. Ahora procederemos a realizar un ejemplo para entender de mejor manera de qué se trata el método de los cascarones cilíndricos. Muy bien, como parte de la explicación del método de cascarones cilíndricos, vamos a realizar el siguiente ejercicio que nos dice que debemos derrotar la función f de x es igual a seno de x más x alrededor del eje Y en el intervalo de 0 a 10, claro, de 0 a 10 en función de x. Por lo que, primero debemos darnos cuenta de que nos dice que debemos derrotarlo al eje Y, y luego en el intervalo, por lo cual será el intervalo desde A es igual a 0 hasta B es igual a 10. Entonces, debemos de utilizar la fórmula de los cascarones cilíndricos para volúmenes que giren alrededor del eje Y, que sería 2pi por la integral desde A hasta B de x por f de x por dx. Entonces vamos a reemplazar con nuestra función. Entonces obtendríamos que nuestro volumen es igual a 2pi por la integral desde 0 hasta 10 de x por seno de x más x de x. Y ahora deberíamos de integrar esto, por lo cual vamos a proceder a realizar la integración. Como podemos observar, la integración es un poquito más complicada debido a de que tenemos una multiplicación y una función trigonométrica, pero no es algo que no podamos realizar si sabemos utilizar las reglas de las integrales. Entonces aquí procederíamos a multiplicar 2pi por la integral desde 0 hasta 10 de la integral de x seno de x más
la integral desde 0 hasta 10 de x, cuadrado de x de x. Ok, entonces para integrar la primera parte vamos a utilizar la integración por partes y vamos a elegir como nuestro u a x, nuestro du será simplemente dx, tendremos un b y nuestro db será seno de x de x. Por lo tanto, nuestro b debería de ser menos coseno de x. Ok, procederemos a realizar la integración por partes. Por lo tanto, teniendo la integral de x seno de x de x, esto es igual a menos x coseno de x menos la integral de pues nuestra segunda parte, que sería menos coseno de x de x. Y obtendríamos de que la integral sería menos x coseno de x más seno de x. Entonces, nosotros ya tenemos nuestra integral. Ahora vamos a proceder a integrar la segunda parte utilizando pues nomás la regla del producto inversa. Entonces, obtendríamos de que nuestra integral sería volumen de 2pi por menos x coseno de x más seno de x más x al cubo partido 3 está definida desde 0 hasta 10. Perfecto. Entonces podemos empezar a evaluar nuestra integral. Ok, para evaluar nuestra integral desde 0 hasta 10. Entonces vamos a usar 2pi por menos 10 coseno de 10 más seno de 10 más 10 al cubo partido 3 menos, bueno, evaluemos en 0. Aquí tenemos que x es igual, que x multiplica coseno, entonces esto se volvería 0 si lo evaluamos en nuestra integral. Esto, seno de x, seno de 0 es 0, y 0 sobre 3 también es 0. Entonces podríamos decir que estamos menos 0. Entonces vamos a proceder a, pues, dejarlo así. Nuestro volumen es igual a 2pi por menos 10 coseno de 10 más seno de 10 más 1000 partido 3 unidades cúbicas. Y esto es más o menos 2143.7 unidades cúbicas. Y este es nuestro volumen, el volumen de nuestro sólido de revolución. Ahora procederemos a ver una gráfica para ver cómo se vería este sólido, pues rotado alrededor del eje Y. Ok, vamos a proceder a visualizar cómo sería el sólido de la función f de x seno de x más x alrededor del eje Y en el intervalo que va desde 0 hasta 10. Esta es el área de la curva que hay pues debajo de la función y vamos a proceder a rotarla alrededor pues del eje Y.
Y como podemos observar, el sólido que obtenemos es mucho más grande que los dos anteriores que hemos hecho anteriormente. Por lo cual, el decir de que nuestro sólido tiene 2143.7 unidades cúbicas de volumen no es ninguna tontería. No parece ser lógico, ya que nuestro sólido es muy grande. Entonces, podemos visualizar que nuestro sólido pues tiene un gran volumen y que es una función escalonada y que no requerimos de obtener la inversa de la función para pues poder obtener su volumen. Y esto es el sólido de seno de x más x. Habiendo explicado qué son los volúmenes de revolución y las formas de encontrar esos volúmenes, podemos entonces hablar del siguiente dato que contienen los sólidos de revolución, que es la superficie de revolución, o sea, el área superficial de un sólido de revolución. Si nosotros tenemos un sólido de revolución, por ejemplo, que esté definido desde pues un A hasta un B, entonces esto es un objeto tridimensional. Y como es un objeto tridimensional, tiene un área superficial. Nosotros podemos calcular ese área superficial. ¿Cómo podemos calcular ese área superficial? Bueno, por medio de un objeto llamado cono truncado. La idea es que nosotros podemos tener una gran cantidad de conos truncados dentro de nuestra sólido de revolución. Esto es un cono truncado. Podemos calcular el área lateral de un cono truncado. Si podemos calcular el área lateral de un cono truncado, podemos aproximar el área superficial de un sólido de revolución si metemos dentro de nuestro sólido una cantidad que tiende a infinito de conos cuyo ancho tienda a cero. No usamos discos, sino conos truncados, ya que si fuera discos obtendríamos una aproximación muy pobre, obtendríamos algo así. Esto sería si usásemos discos. Como podemos observar aquí, nos pasamos por mucho. Entonces, los conos truncados son mejores objetos, ya que nos permite, pues, que no sean rectos sus lados. Entonces, al tener una gran cantidad de conos truncados, podemos calcular el área superficial de un sólido de revolución. Esto lo podemos visualizar más en la siguiente gráfica. Por ejemplo, si tuviésemos este sólido de revolución, entonces nosotros podemos tener una gran cantidad de conos truncados en los diferentes puntos desde un A hasta un B. Entonces podemos calcular el área lateral de este cono truncado más el área lateral de este otro cono truncado más de este más de este, y es por eso que elegimos conos truncados, porque nos permite recorrer con más suavidad la gráfica, ya que si usásemos discos tendríamos este tipo de cosas, y eso es una aproximación muy pobre, por lo cual los conos truncados son la mejor opción. A partir de esto podemos pensar, ¿cómo se obtiene el área lateral de un cono truncado? ¿Qué es un cono truncado? Bueno, un cono truncado es este objeto. Es un cono rebanado prácticamente. Entonces, nosotros sabiendo lo que es un cono truncado cuenta con un radio menor al que llamaremos R1 y un radio mayor al cual llamaremos R mayúscula. También contamos con una altura, h,
¿Y cuál es el área lateral de este cono truncado? Bueno, el área lateral de este cono truncado nos dice la geometría euclidiana que es pi por el radio mayor más el radio menor por el lado. ¿Qué es el lado? El lado es la distancia que tenemos aquí. Este lado, o apotema, es el resultado de un teorema de Pitágoras entre el radio mayor y la altura. Entonces, nos podemos dar cuenta que podemos simplificar esta fórmula utilizando el radio medio. El radio medio es el radio que hay en el cono justo a la mitad de la altura, R. Ese es el radio medio. Entonces, el radio medio es, pues, el radio que hay entre el radio mayor y el radio menor. Es un promedio. Entonces sabemos que el radio medio es el radio mayor más el radio menor partido 2. Entonces, 2 veces el radio medio es el radio menor más el radio mayor. Y sabiendo esto, podemos reemplazar dentro de nuestra fórmula original. Y podemos reescribirlo diciendo que el área lateral de un cono truncado es 2pi por el radio medio por el lado. Ahora debemos de buscar el radio y el lado dentro de, pues, nuestros sólidos de revolución, dentro de nuestras gráficas, para poder, pues, integrarlo posteriormente. Entonces, ¿cuál es el radio? El radio medio, pues, es bastante sencillo. Sería la mitad, bueno, sería la altura desde el eje de rotación hasta la gráfica. No es necesario crear bastante diferencia entre esto y esto, entre estos dos, ya que estamos hablando de objetos extremadamente delgados. Entonces, no habría mucha diferencia entre este punto y este punto, por lo cual agarraríamos el promedio, justamente la mitad. Entonces, podríamos decir que f de x va a ser nuestro radio medio. Ahora, ¿cuál es nuestro lado? Bueno, será la longitud del arco. ¿Qué es la longitud del arco? Pues es la longitud que ocupa todo nuestro arco. Como podemos ver, estamos hablando de objetos inclinados en una curva. ¿Cómo podemos medir la longitud de una curva? ¿Cómo podemos medir la longitud de una curva? Pues para saber cómo medirlo, necesitamos salirnos un momento de lo que es sólidos de revolución para hablar de otro tema, que no es menos importante. Vamos a explicar, pues, la longitud de un arco. Cuando hablamos de longitud de arco en cálculo, estamos hablando de obtener la longitud de una curva. No podemos obtener la longitud de una curva por medio de métodos tradicionales, debido a que su forma puede ser bastante irregular dependiendo de la función que nosotros estemos estudiando, por lo cual tenemos que recurrir a métodos que utilicen el cálculo. ¿Cómo podemos aproximar el tamaño de una curva? Bueno, podemos pensar en que podemos partir la curva en 2 puntos que conocemos y calcular la distancia entre esos 2 puntos. Es una aproximación muy mala, pero podríamos mejorarla. ¿Qué pasa si en lugar de 2 puntos ponemos 3 y calculamos la distancia de este para este y este para este? La aproximación va mejorando. Podemos sumar la longitud de los segmentos para ir aproximando la longitud de la curva. Por lo que, mientras más segmentos tengamos, la aproximación se hará cada vez mejor. Entonces, lo ideal es que tengamos una cantidad que tienda a infinito de segmentos desde
un punto A hasta un punto B. Para lograr esto, tenemos que hacer que la longitud de los segmentos tienda a 0, o sea, una diferencial. Sabiendo esto, podemos decir que la longitud de arco S está dado por la integral desde A hasta B de ds, siendo ds la longitud de los segmentos. Tenemos un problema aquí, y es que ds no está ni en función de x ni en función de y. Debemos de poder integrar en función de alguno de los dos. Esto lo podemos lograr utilizando el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, si nosotros tenemos una curva y queremos utilizar un segmento para aproximarlo, podemos pasar el segmento justo aquí. Entonces, podemos trazar aquí un triángulo. La hipotenusa sería nuestro segmento. Como sabemos de que este lado está moviéndose a lo largo del eje X, podemos llamarlo de X. Y como sabemos que este otro lado se está moviendo alrededor del eje Y, podemos ponerle de Y. Esto es como obtener una derivada. Por lo tanto, aquí estamos obteniendo una derivada. Por lo tanto, podemos a partir de esto aproximar pues cuál es la longitud de una curva, sabiendo de que ds al cuadrado será igual a dx al cuadrado más dy al cuadrado, utilizando el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, podemos decir que ds será igual a la raíz cuadrada de dx al cuadrado más dy al cuadrado. Ok. Tenemos un problema, y el problema es de que necesitamos alguna diferencial para poder integrar. ¿Cómo podemos encontrar esa diferencial? Pues es bastante sencillo, haciendo trabajo algebraico. Si factorizamos dx de esta expresión, dx cuadrado, 1 más dy cuadrado partido dx cuadrado, podemos obtener nuestro diferencial. Por lo que nuestra expresión quedaría 1 más dy partido dx al cuadrado de x. Y listo. Esta es la fórmula para la longitud de un arco. Podemos realizar aquí la integración, que sería si S está dado por la integral desde A hasta B de ds, podemos decir de que esto es igual a la integral desde A hasta B de la raíz cuadrada de 1 más dy sobre dx. Lo podríamos sustituir por la derivada de f de x, por lo cual podríamos decir 1 más la derivada de f de x al cuadrado de x. Y esto está listo. Así es como obtenemos la longitud de arco. Conociendo cómo podemos obtener la longitud de un arco, estamos listos para poder seguir con nuestra explicación de las superficies de revolución. Habiendo ya estudiado las longitudes de los arcos, ya podemos averiguar qué es L. Y podemos decir que L es una longitud de arco. Entonces,
L será la longitud de arco de nuestra función que estemos estudiando, claro. Por lo que estamos listos para realizar la integración. Vamos a realizar la integración y vamos a decir entonces de que nuestra área superficial está dado por la integral desde A hasta B de 2 pi radio por el lado, que son las áreas laterales de nuestros conos truncados. Entonces, sustituyendo variables y sacando a 2pi, utilizando las leyes de las integrales, vamos a decir de que nuestra área superficial es 2pi por la integral de f de x por la longitud de arco de nuestra función por dx. Y listo. Esta es la fórmula para obtener el área superficial de un sólido en revolución alrededor del eje X. Para obtener el área superficial alrededor de un sólido que gira alrededor del eje Y, hacemos lo mismo que hemos hecho con las demás fórmulas. Integrar con respecto a Y. Por lo cual tendríamos 2pi por la integral desde C hasta D de f de x, la raíz, f de y por nuestra longitud de arco de nuestra función derivada con respecto a y. Y listo. Esa sería la longitud de arco esa sería el área superficial de nuestro sólido de revolución. Por lo tanto, vamos a proceder a realizar un ejercicio para entender de mejor manera cómo utilizar esta fórmula. Como parte de la explicación de las superficies de revolución, vamos a realizar el siguiente ejercicio, que nos dice que obtengamos la superficie del sólido obtenido al rotar. F de x es igual a la raíz cuadrada de 5 menos x alrededor del eje x en el intervalo de 3 a 5. Vale, nos podemos dar cuenta que tenemos que rotar el objeto alrededor del eje x. Entonces, vamos a utilizar la fórmula para rotarlo alrededor del eje x. Pero primero, podemos obtener la derivada de nuestra función para poder efectuar la longitud del arco. Entonces vamos a utilizar que la derivada de la raíz cuadrada de 5 menos x es menos 1 partido 2 raíz cuadrada de 5 menos x. Entonces ahora sí podemos empezar a utilizar la fórmula de la superficie de un objeto. El área es igual a 2pi por la integración desde A hasta B de f de x por la longitud de arco, que sería f de x al cuadrado de x. Ok. Podemos proceder a sustituir variables con las que nosotros tenemos, por lo cual obtendríamos que nuestra área sería igual a 2pi partido la integral desde 3 hasta 5 de la raíz cuadrada de 5 menos x por la raíz cuadrada de 1 más menos 1 partido 2 raíz de 5 menos x. Ok, al cuadrado de x. Ok. Para efectuar esta integración vamos a empezar haciendo trabajo algebraico para simplificar un poco la
pues la expresión. Entonces vamos a proceder a hacer el trabajo algebraico. Podemos dejar esta raíz aquí afuera. Y por dentro lo que tendríamos sería 1 más 1 partido 2 por 5 menos x. Ok, de x. Seguimos con la simplificación. Ahora podríamos meter 5 menos x utilizando las reglas de los exponentes y realizar esta suma que tenemos por acá. Con lo cual nos quedaría, esto es un 4, lo cual nos quedaría 4, 5 menos x más 1 partido 4, 5 menos x de x. Y nos podemos dar cuenta que podemos eliminar este y este. Por lo cual, simplificado, nos quedaría la raíz de 4, 5 menos x más 1 partido 4 de x. Entonces, a partir de esto podemos seguir simplificando y podemos eliminar aquí a continuación otro número, el cual sería el 2, porque tendríamos, sería la raíz de 4, 5 menos x más 1 partido 2. Podríamos eliminar este con este. Por lo cual tendríamos pi por la integral de 3, 5 por la raíz de 4, 5 menos x más 1. Podemos desarrollar esta expresión y obtendríamos la raíz de 21 menos 4x, me faltó el diferencial, de x. Vamos a pasar a una siguiente y vamos a seguir. Entonces hemos dicho que teníamos pi por la integral definida de 3 a 5 de la raíz de 21 menos 4x de x. Ahora procederemos a utilizar la sustitución, integración por sustitución, para poder pues integrar esto. Entonces vamos a decir que nuestro u sea 21 menos 4x, lo que significa que nuestra derivada en u será menos 4 de x, con lo cual podemos sustituir y decir de u partido menos 4 es igual a dx. Y procederemos a sustituir en nuestra expresión, con lo cual quedaría pi por la integral de 3 a 5 de la raíz cuadrada de u por menos 1/4 de du. Por lo cual podemos sacar el 1/4 utilizando las reglas de los integrales. Quedaría menos pi cuartos por la raíz, por la integral de la raíz de u de du. Ok, entonces podemos proceder aquí a obtener la integral, que sería menos pi cuartos por 2u raíz de u partido 3, que sería mejor tenerlo aquí. Cuando tal, podríamos aquí realizar aquí nuestra integral definida de 3 a 5 de 2 por 21 menos 4x raíz de 21 menos 4x partido
3. Estaría definida desde 3 hasta 5. Perfecto. Entonces ahora lo que haríamos sería, pues podríamos simplificar este 4 y quitarnos este 2 de encima y multiplicar. Con lo cual nuestra integral definida estaría menos pi por 21 menos 4x por la raíz de 21 menos 4x partido 3 por 2, 6. De 3 a 5. Y procederemos a evaluar nuestra integral definida. Con lo cual, al evaluar nuestra integral definida, nos quedaría menos pi 21 menos 4 por 5 raíz de 21 menos 4 por 5 partido 6 menos pi por 21 menos 4 por 3 por la raíz de 21 menos 4 por 3 partido 6. Y al realizar esta integral definida, obtenemos que la superficie de nuestro sólido es de 13 pi partido 3 partido 3 unidades cuadradas. Y con esto hemos obtenido la superficie de nuestro sólido de revolución. Procederemos a ver la gráfica de este sólido para tener una referencia visual de cómo es la raíz de 5 menos x entre 3 y 5 rotando alrededor del eje pues x. Vamos a proceder a visualizar la gráfica de la raíz cuadrada de 5 menos x desde el intervalo de 3 a 5, verla rotar alrededor del eje x. Como podemos observar, estamos hablando de que esta gráfica tiene una forma de cuenco y no es un sólido muy grande, por lo que podemos decir que es bastante congruente con el hecho de que solo tenga 13 pi partido 3 unidades de área superficial. Es una gráfica de una raíz, entonces esto es el sólido girando alrededor del eje x de pues la función la raíz cuadrada de 5 menos x desde 3 hasta 5. Entonces eso ha sido todo lo relacionado sobre los sólidos de revolución. Este video fue hecho con el fin de tener un cierto material didáctico con el cual ayudar a las personas a que puedan aprender sólidos de revolución de una mejor manera. Y bueno, os digo que tal vez sea bueno dar unos consejos. Por ejemplo, habíamos visto sólidos de revolución, pero habíamos visto que hay varios métodos para hacer sólidos de revolución. Entonces, ¿qué métodos son más convenientes para usar en ciertos casos? Bueno, por ejemplo, si nosotros tenemos una función, un sólido de revolución, y lo queremos hacer, por ejemplo, rotar alrededor del eje x, bueno, podemos usar el método de discos arandelas, porque es un método bastante sencillo y no requiere demasiado juego. Pero por ejemplo, si tuviésemos un sólido girando alrededor del eje y, tal vez el método de discos arandelas no sea el mejor método que podamos utilizar, por el hecho de que debemos de encontrar la inversa de la función, y el hecho de que tengamos que encontrar la inversa de la función nos puede causar pues ciertos problemas y nos puede causar dificultades a la hora de realizar pues los cálculos necesarios. Entonces lo mejor que podemos usar es el método de los cascarones cilíndricos, ya que es un método que nos permite pues averiguar el volumen de ciertos objetos con una facilidad. Girar, rotar un objeto alrededor del eje y sin necesidad de tener que buscar la derivada de la inversa de ese objeto.
También otro consejo a la hora de enseñar sólidos de revolución es sobre la referencia visual, ya que antes de entrar al cálculo multivariable, estamos acostumbrados a mirar las matemáticas en un mundo bidimensional, en un plano cartesiano, no en un espacio. Entonces lo mejor que podemos hacer es usar referencias visuales, gráficas, animaciones, con el fin de poder empezar a ver en las matemáticas de una manera tridimensional, acostumbrar a la mente a ver las matemáticas de una manera tridimensional, ya que hacer el cambio brusco de un mundo matemático bidimensional a uno tridimensional puede ser algo complicado. Entonces, para tener referencia visual es bueno tener pues gráficas o animaciones que acompañen la enseñanza. También para la resolución de problemas es bastante importante el uso de pues, por ejemplo, gráficos, dibujos, para poder ver mejor de qué es lo que se está hablando, para poder resolver mejor los problemas, para poder modelarlos de mejor manera. También otra cosa que vale la pena mencionar es sobre la longitud de arco. Básicamente, cuando tenemos sobre la longitud de arco, podemos escribir la derivada de la manera tradicional, dy sobre dx. Pero cuando queremos usar un sólido de revolución que gira alrededor del eje y, lo que podemos hacer es escribir dx sobre dy. Y con esto estaríamos dando a entender que pues es la derivada de la inversa. Entonces, eso básicamente son cosas que vale la pena mencionar y que está bien como una conclusión a este video. Y creo que eso ha sido todo. Creo que hemos terminado con este video. Y les agradezco mucho su tiempo. Y ya saben, id y enseñad a todos. Muchas gracias.